nombre es Lady Lorena García, yo soy magíster en Ciencias Biomédicas, pertenezco al programa de Medicina y el día de hoy hablaremos acerca de los fundamentos en las ciencias biomédicas, específicamente en el área de microbiología. Bueno, para recordar entonces acerca del espacio académico de fundamentos en ciencias biomédicas, nos enfocaremos específicamente en el área de microbiología, recordando que este espacio académico pretende brindar a los estudiantes de medicina los conocimientos generales acerca de la célula y sus estructuras, tanto en organismos procariotas como eucariotas, y asimismo proporcionar los aspectos de interés acerca de la clasificación de los seres vivos. Como justificación de esta área, es importante recordar que como parte de formación del profesional en medicina, el estudiante debe adquirir los conocimientos generales acerca de las células, las principales estructuras y funciones y las diferencias entre las células eucariotas y procariotas, relacionarlas con la clasificación de los seres vivos, lo cual les permitirá comprender el funcionamiento de los diversos sistemas biológicos. Por lo cual, a través de este espacio académico y específicamente del área de microbiología, se pretende adquirir las siguientes competencias. 1. Reconocer la célula, su estructura y su función. 2. Reconocer las diferencias entre las células eucariotas y procariotas. Y por último, comprender la clasificación de los seres vivos. Para iniciar, es importante reconocer la importancia de la célula dentro de esta disciplina. Para ello, entonces, recordemos que la célula es la unidad más pequeña de vida. Asimismo, se puede considerar como el componente básico de todos los seres vivos, es la unidad más pequeña que puede vivir por sí sola y es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo, por lo cual es de total importancia que recordemos estos conceptos. Vamos a recordar un poco acerca del descubrimiento de la célula. A lo largo de los años se han venido presentando diversos acontecimientos que nos permitieron encontrar la importancia de la célula. Entonces, a principios del siglo XVII, recordemos que Robert Hooke descubre las células muertas con uno de los primeros microscopios. Posteriormente, a fines del siglo XVII, Anton von Leeuwenhoek desarrolla un microscopio mucho más poderoso que permite identificar células vivas, tales como las bacterias. Posteriormente, a principios del siglo XIX, Matthias Schleiden y Theodor Schwann concluyen que todos los seres vivos están hechos de células y que éstas se pueden producir a partir de otras. Y finalmente, a mediados del siglo XIX, Rudolf Virchow confirma que las células tienen que venir de unas células preexistentes, por lo cual, a partir de ello se genera lo que se conoce como la teoría celular moderna, que básicamente se soporta en tres tipos de componentes: anatómico, fisiológico y de origen, y estos indican que, primero, todos los seres vivos están conformados de una o más células. 2. La célula corresponde a la unidad básica de la vida. Y 3. Las células nuevas surgen de células preexistentes. Entonces, ahora es importante identificar cómo vemos las células. Para esto se han desarrollado diferentes tipos de microscopías que nos permiten identificar las características generales de las células. Existen diferentes microscopios, tales como los microscopios simples, por ejemplo las lupas, que generalmente no son lo suficientemente poderosos para poder identificar las células. Pero además existen otro tipo de microscopios, tales como el que vemos en esta imagen, que corresponde a microscopios ópticos y nos permiten identificar estructuras celulares detalladas o los objetos más pequeños y poder identificar incluso hasta virus en el caso de los microscopios electrónicos. Entonces es importante recordar que no todas las células son iguales. Las células pueden presentar diferente tamaño y diferente función. Además, las células son la cosa viva más pequeña, pero no corresponden a la cosa más pequeña. Recordemos que existen otro tipo de moléculas mucho más pequeñas, como las moléculas de agua, las proteínas y los virus. Y por último, es importante reconocer que hay una variedad de microscopios que funcionan dependiendo de cuál sea nuestra intención a la hora de visualizar una célula. Con algunos de ellos podemos encontrar incluso procesos como la división de las células, y con otros podemos ver propiamente características generales. Ahora, es importante también mencionar que existen unas estructuras celulares básicas. Algunos organelos son comunes entre los diferentes tipos de células. Como lo podemos evidenciar en esta imagen, existen algunos que son presentes en todos los tipos de células, tales como la membrana celular. Esta es la que permite y soporta la célula, la protege además y controla el movimiento de sustancias hacia adentro y hacia afuera de la célula.
Algunos otros organelos como la pared celular no se encuentran presentes en toda la célula. Recordemos que la pared celular es una estructura rígida que rodea la célula y le da soporte y protección. También tenemos el citoplasma, que es una sustancia gelatinosa, espesa y transparente que se encuentra dentro de la membrana celular y contiene los organelos. Y por último, recordemos la importancia también de los ribosomas, que son pequeños cuerpos que flotan en el citoplasma y permiten la síntesis de proteínas. Algunas células también presentan estructuras relacionadas al movimiento celular. Dentro de estos podemos reconocer los flagelos, los cilios y los pseudópodos. Aquí, como lo vemos en esta imagen, entonces los cilios básicamente son estructuras pequeñas que parecen pelos y rodean a la célula y le ayudan a moverse. También podemos identificar los pseudópodos como una extensión citoplasmática que también está relacionada al movimiento. Y por último, los flagelos son unas estructuras similares a los látigos que ayudan a impulsar a las células hacia adelante. Ahora, recordando algunas características principales de las células procariotas, es importante comprender que tenemos unos componentes que son generales, tales como la presencia de una membrana plasmática, el citoplasma, el ADN y los ribosomas, así como lo podemos identificar en esta imagen. Pero entonces, ¿cómo se originaron las primeras células eucariotas? Gracias a los hallazgos de la científica Lynn Margulis, se conoce una teoría como la teoría endosimbiótica, que es aquella que explica cómo se originaron las células eucariotas a través de células procariotas. De alguna manera, entonces, se considera que los organelos como las mitocondrias y los cloroplastos alguna vez fueron células procariotas que vivían libremente y comenzaron a vivir dentro de una célula hospedera más grande. Al pasar mucho tiempo, estas células procariotas y sus hospederos evolucionaron juntos hasta que no pudieron funcionar uno sin el otro. Entonces recordaremos ahora cuáles son aquellas características y organelos específicos que componen a las células eucariotas. Dentro de estas podemos reconocer principalmente el núcleo, que es en el cual se permite almacenar la información genética. Adicionalmente, recordemos el retículo endoplasmático, que es una red de tubos y membranas que llevan el material a través de la célula y juegan un papel importante en la modificación de las proteínas. También encontramos el aparato de Golgi, que corresponden a discos membranosos aplanados que empacan y distribuyen proteínas. Tenemos además las mitocondrias, que descomponen la glucosa en energía para la célula. También tenemos presencia de cloroplastos, que utilizan la energía lumínica para hacer alimento para las células vegetales. Tenemos también vacuolas, que son las que permiten el almacenamiento de agua, desechos y alimento. Y por último tenemos los lisosomas, que permiten la descomposición de moléculas grandes en la célula. Entonces, es importante reconocer que dentro de las células eucariotas tenemos tanto células animales como células vegetales. Pero básicamente, ¿qué las diferencia? Aquí, como podemos identificar en esta imagen, tenemos algunos organelos que son comunes en estos dos tipos de células, pero es importante tener presente que en el caso de las células vegetales, solo estas poseen cloroplastos y adicionalmente estas células poseen una pared celular, así como una membrana celular. Esta pared celular entonces le confiere a este tipo de células una rigidez y un soporte y además la protege de agentes patógenos. ¿Qué diferencias podemos relacionar entre las células eucariotas y las células procariotas? Es importante mencionar en términos de información genética que las células procariotas poseen ADN circular y además este ADN generalmente flota en el citoplasma. En el caso de las células eucariotas, el ADN es lineal y se encuentra dentro del núcleo. Bueno, ahora recordemos también que respecto a los organelos, las células procariotas no poseen núcleo definido y estos organelos, por tanto, no se encuentran rodeados de membrana. En el caso de las células eucariotas, estas poseen un núcleo definido y poseen organelos rodeados de membrana, tales como las mitocondrias, los cloroplastos, el aparato de Golgi y el retículo endoplasmático. Referente al tamaño, las células procariotas se consideran más pequeñas que las células eucariotas, por tanto, las células procariotas pueden tener un tamaño entre 1 y 5 micras y para las células eucariotas tenemos tamaños entre 10 y 100 micras. Referente a los tipos de organismos, las células procariotas están presentes en bacterias y en arqueas y las células eucariotas se encuentran en animales, plantas, hongos y organismos protistas. Y finalmente, referente a la estructura celular, siempre los procariotas son de tipo unicelular y los eucariotas pueden ser unicelulares o pluricelulares.
Por último, es importante recordar que tenemos 5 reinos en la naturaleza. Dentro de estos tenemos el reino Monera, al cual pertenecen las bacterias, el reino protoctista, al cual pertenecen los parásitos, el reino Fungi, al cual pertenecen los hongos, algas y levaduras, el reino vegetal y el reino animal. Dentro de estos reinos entonces tenemos una diversidad de microorganismos de importancia clínica que posteriormente entraremos a conocer en las siguientes clases. Finalmente, se recomienda la presente bibliografía. Es importante consultar fuentes científicas confiables, para lo cual se recomiendan estos textos o algunos otros que puedan provenir de fuentes científicas de interés. Muchas gracias.